Y tengo del otro lado a Patricia. Patricia es la presidenta de Raíz Natal, ¿eh? Raíz Natal es una ONG que ella preside, ¿eh? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Héctor Díaz te saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bien, gracias a Dios. Contame un poquitito, estamos acá, estoy con el doctor Hernán Invernici, y bueno, queríamos hablar un poquito contigo. Primero, contanos qué es Raíz Natal. Bueno, somos una ONG que tratamos de ayudarnos a encontrar identidad biológica a partir de lo que cada uno de nosotros tiene. Es un espacio colectivo donde nos tratamos de ayudar entre todos. ¿Vos sos una de las personas que busca su identidad? Sí, sí. Contame cómo es tu caso. Bueno, como yo te decía, en Raíz Natal hay muchas personas que, bueno, algunos fueron adoptados legalmente, otros fuimos, como decimos nosotros, inscriptos como hijos propios de nuestros papás de crianza. Ese es mi caso. Yo tengo ahora 56 años y fui inscripta como hija propia de mis papás de crianza, que nunca me lo dijeron y se murieron sin decírmelo. Pero bueno, uno lo intuye de cualquier manera desde que es chico empieza a intuirlo. En mi caso lo confirmé cuando tenía 41 años, después que fallecieron mis padres y alguien me lo confirmó. Entonces me dio la paz de saber que no toda la vida había estado pensando en algo que no era real, ¿no? ¿Vos ya de chica lo sentías? Sí, uno lo presiente de alguna manera. En mi caso tuve una muy buena infancia, mis padres fueron divinos, pero uno se da cuenta por la diferencia de edad que en general hay, y más en aquella época cuando yo cuando llegué mis padres tenían 48 años. Así que bueno, para aquella época parecía como más grande la gente. Claro. Así que cuando uno iba al colegio te decían y en esa época las mamás eran mucho más jóvenes. Claro. Entonces te decían, viniste con tu abuela. Claro. Y uno, porque además lo pregunta, aunque te lo nieguen, y uno no se ve reflejado en nadie, uno es diferente y empieza a preguntar, y bueno, y siempre tenemos esas preguntas que no se pueden solucionar, ¿no? En mi caso, yo lo que descubrí fue que mi mamá era una menor de edad de Mar del Plata, de 16 años, que la mandaron acá a Buenos Aires para que en su pueblo no se supiera su vergüenza, digamos. Sé que nací en el Hospital Durán de Buenos Aires, y la tía de mi mamá, la casa donde lo habían mandado, fue la que me entregó a mis tíos en el Parque Centenario. Mirá cómo fuiste encontrando tu historia, ¿eh? Claro, lo malo es que uno no encuentra por ahí nombres, pero así va armando, que es lo que decimos nosotros. Uno tiene que empezar a preguntar entre toda la gente que uno conoce, familiares, amigos, vecinos de la época, ir reconstruyendo, porque cada uno te cuenta un pedacito o una parte que supo. Entonces uno tiene que empezar como a juntar todo eso para poder sacar los datos que son los verdaderos, ¿no? ¿Y cómo decidiste formar esta ONG? Y mira, a mí me pasó como a muchos de nosotros que anduvimos por todos lados buscando algún lugar. En mi caso yo fui abuelas, sabiendo que no pertenecía a la época, pero sabiendo que ellos estaban en las búsquedas y que por ahí nos podían indicar el camino de cómo hacer esto, ¿no? Otra gente fue a tribunales, otra gente fue a la Procuración General de la Nación, y hace muchos años nos encontramos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, hace como 13 años. Y bueno, y después las mismas personas que habíamos armado y habíamos tratado de encontrar, como no había nada en el Estado, que no hay nada todavía hoy para estos casos, y bueno, decidimos ir armando un lugar donde podernos encontrar. Y cuando ustedes se juntan, ¿no? Sí. Vos sos Patricia Peña. Sí. Patricia, cuando ustedes se juntan ahí, empiezan a contar sus historias. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y ustedes se lo cuentan a sus hijos sus historias? Sí, yo en mi caso apenas confirmé lo que yo sospechaba, yo se lo conté a mis hijos y ellos fueron los que... Yo tengo mi mamá murió en el 91, mi papá en el 98, y 8 meses después fallece mi esposo. Así que bueno, primero elaboré, los duelos, como uno dice, y bueno, después empecé en esta búsqueda, y mis hijos fueron los primeros en enterarse y en ayudar, ¿no? Hay gente que no se lo cuenta a nadie porque le da como vergüenza. Mucha vergüenza. Como dolor, y haber vivido tantos años en una mentira, porque la gran mayoría lo confirmamos o nos enteramos de grandes. Patricia, estoy con Hernán, un abogado, amigo mío, sí. Así que te quiere saludar y hablar y hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo tuve un caso de un amigo que nació en cautiverio. La madre biológica sigue estando al lado de él, formó pareja
y desde siempre, desde chico, bueno, sabía toda la historia de que el padre había fallecido como desaparecido. Sí. Y bueno, hicimos el juicio para el tema de la identidad y de, bueno, que pueda tener el apellido biológico. Sí. Y él me expresaba, hasta el día de hoy me sigue agradeciendo como algo sagrado, que no solo él pueda tener el apellido biológico, sino también el hijo de él, que pueda haber transmitido el apellido biológico. Claro. Me gustaría si vos nos podés, a toda la gente que está escuchando, transmitir por qué tan importante la identidad y por qué tan importante saber los orígenes de cada uno, ¿no? Porque uno que lo recibe naturalmente parecería que es algo natural y nunca se lo cuestiona. Claro, el tema es ese, que aquel que tiene muy clara su historia no se lo cuestiona porque tiene todo muy claro y además porque sabe de dónde viene, cuál es su historia, y no se imagina el hueco o el agujero vacío que tenemos nosotros al no conocer nuestra verdadera identidad, que no tiene que ver con los vínculos, porque uno puede tener muy buenos vínculos con los papás de crianza, a pesar de, bueno, de por ahí estar enojado por la forma en que se hace, por no haberlo hecho en forma legal, como sería una adopción, pero uno necesita saber de dónde viene y necesitamos muy bien saber qué le dejamos a nuestros hijos también, genéticamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y en esto de saber y de conocer las raíces de uno, es decir, justamente la ONG aduce a ese nombre. Sí. Uno cuando ¿por qué la importancia de poder, o por lo menos de mi punto de vista, ¿no? De poder transmitirle al hijo adoptivo es decir, lo que a vos nunca se te pudo transmitir en forma? ¿Por qué, a mi punto de vista, es importante poder transmitirlo y decir la verdad, como que en muchos casos por un tema necesidad o de problemática de ese momento, ¿no? O sea, vos decís con respecto a los papás. Sí, sí. El tema es que una cosa es cuando, bueno, hoy es diferente también, ¿no? Cuando el hijo antes, yo ya te digo, tengo 56 años, y la gente de nuestra edad o más grande, así fuesen adoptadas legalmente, tampoco le decían, porque claro, era una sociedad que ocultaba todas esas claro, cosas. Había que demostrar que uno era capaz de tener un hijo y de armar una familia, y no se cuestionaban otras cosas, sino pensaban que en un futuro esa persona iba a necesitar saber todo eso y conocer sus orígenes. Lo que pasa que, bueno, los chicos antes no eran tratados como sujetos de derecho, muchas veces éramos tratados como objetos de derecho. uh-huh. Entonces, bueno, no decían la verdad y también pensaban que era lo mejor, después fue cambiando, ¿viste? Porque eso también es un amor egoísta, el no contar nada, el no decir nada, el ocultar y el tener miedo, y todavía nos pasa hoy. Estos pactos de silencio siguen existiendo, la memoria selectiva, no querer contar nada, y ya somos personas grandes, entonces, bueno, por lo menos nos merecemos esa verdad, ¿no? Creo que hay un prejuicio también del adoptante del miedo, es decir, sí, cuento la verdad y a que los hijos se vayan, ese exactamente miedo. Y a veces es al revés, creo que si una adopción legal, difundirlo o transmitírselo al hijo, creo que es algo hasta positivo. Claro, seguro, porque adoptar un hijo es un acto de amor, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuando se hacía de esta manera, como nosotros, que estaban involucradas a veces la entrega directa, a veces dinero, hay de todo, ¿viste? Lamentablemente lo que a nosotros nos importa es que se concientice una sociedad, porque esto sigue pasando y hoy es peor que antes, porque hoy está involucrado el tráfico de personas. Claro. O sea que yo tengo un amigo, yo tengo 53 años, y Ricardito debe tener también 52, 51, y todos los vecinos, y hasta yo en ese momento que era muy chico, tendría 8 o 9 años, sabía que él era adoptado. Claro. Y hasta los vecinos de al lado de su casa sabían, pero él nunca lo supo. Claro, esa es bueno, vos sabés que hay un compañero nuestro que dice siempre, porque todo el mundo lo sabe, menos la persona muchas veces, todo el mundo lo conoce. Entonces dice que es como la historia del cornudo, que claro, es el último que se entera. Claro, sí, es el último que se entera, es verdad. Igual también pasa que muchas personas lo sintieron, como me pasa a mí toda la vida, aunque lo preguntaron, otros no preguntan nada y bloquean también eso que sienten, porque bueno, no saben qué hacer con eso. Qué complicidad que hay con los vecinos también, porque hay que cerrar herméticamente eso, y muchas veces nosotros que éramos chicos, que muchas veces los chicos son medio dañinos, ¿no? Pero nunca ni siquiera eso salía como para a veces decir, che, vos sos adoptado. Sí, porque en realidad era una sociedad que consentía, digamos. Claro. Bueno,
no éramos adoptados, ese es el tema, porque éramos inscriptos como si fuéramos hijos biológicos de esos papás. Claro. Entonces lo que pasaba era eso, vos si sos una persona adoptada, hay un expediente, un archivo, una partida de nacimiento biológica, tenés por dónde buscar y cómo acceder. Nosotros no tenemos nada, es un tema entre privados y es complicado, y el Estado nunca se ocupó ni preocupó de esto, digamos. Y acá te voy a preguntar algo muy íntimo, Patricia. Sí. En tu intimidad, en tu soledad, ¿tenés alguna cuenta pendiente para con vos? ¿Le facturás a tus viejos? ¿Tenés algún, viste, ese, ¿por qué mis papás me habrán hecho esto? Un resentimiento, decís vos. No, mira, en mi caso viene mucha gente que está enojada con una parte o con otra de la historia, ¿no? Nosotros fuimos menores que no decidimos, fueron adultos los que decidieron por nosotros. Y en mi caso yo, la verdad que agradezco a mi madre biológica porque pudo haberme abortado y no estaría viva. Y también a mis padres porque me dieron todo lo que pudieron en su vida y bueno, sé que se equivocaron al no contar una verdad, pero la diferencia de edad, la diferencia de épocas, la diferencia de sociedad también. A mí me dio el saber que todo lo que yo sentí era cierto, a mí me dio paz y yo estoy en paz con los dos, con las dos partes. Qué bueno eso, ¿eh? Es muy lindo a veces no juzgar al padre porque... Qué bueno que es eso. La verdad que sí, porque además uno no puede ponerse en ese lugar. Exactamente. Y además, bueno, ya te digo, las épocas son muy diferentes. Hoy una chica puede ir a un colegio secundario embarazada y no haber ningún problema. En aquel momento a la chica la escondían, la sacaban y bueno, y la parte, en cuanto a la situación económica de gente humilde que no puede criar pasó antes y sigue pasando y bueno, uno nunca sabe. La diferencia es que esos papás que de cualquier modo querían tener un hijo, por ejemplo los míos habían perdido muchos embarazos y habían nacido para ser padres porque apadrinaban a distintos hijos de distintos parientes. Y vos decís, bueno, hay mucha gente que no sabía cómo hacer y lamentablemente como adoptar siempre fue difícil, bueno, había gente que lucraba con eso y que encontraba los mejores caminos para tentar a estas personas a hacer lo que no se debía, ¿no? Patricia, el programa y la radio por sobre el programa es muy escuchada, es muy escuchada. Si hay personas que realmente en este momento, vos recibís 5 o 6 llamadas por día. Sí, como promedio. Desde hace 12 años te están llamando permanentemente. Y si hay personas que en este momento están escuchando y con esta charla se les rompió esa inquietud que tenían y se animan, sí. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué consejo les darías? ¿Tenés algún teléfono donde ellos se pueden dirigir? Contale, a ver. Mira, el teléfono es el 4659-8512, que es el teléfono de mi casa porque nosotros no tenemos un espacio propio, así que usamos nuestro teléfono. Y la página web, que por suerte hoy con internet es mucho más fácil, que es www.raiznatal.com.ar. Ahí se pueden dirigir. Ahí pueden ver las historias, está el mail para contactarse, los lugares de reunión. Sí, yo te conocí, yo te encontré por ahí, ¿eh? ¿Por la página web? Sí. Claro. Sí. Patricia, la verdad sí, y me gustaría seguir charlando, yo te voy a llamar periódicamente para seguir conversando del tema. Sería buenísimo. Yo te voy a ayudar y te voy a difundir y cuando tengas alguna inquietud, seguramente ahí te quedó registrado mi teléfono, mi celular, Héctor Díaz soy yo. Lo que precises, si hay que difundir algo, contá conmigo. ¿Sabés lo que me gustaría decirle a la gente? Que estamos trabajando y luchando con un proyecto de ley que de distintas agrupaciones virtuales, físicas y personas afectados independientes, que a través nos ayudó el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene que ver con la parte partidaria de nada, y nos ayudaron a que este proyecto llegue al Congreso y esperemos que lo traten, porque lo que habla es de un lugar, de un espacio en el Estado, como si fuera la CONADI, digamos, pero para todos los demás que buscamos de todas las edades, y que haya un grupo, que haya abogados, haya psicólogos, haya personas que se ocupen de estas historias, porque el Estado se tiene que ocupar de esto. Porque hay casos que por ahí con la participación del Estado, al abrir archivos, al abrir cosas, podemos solucionarlo mucho más fácilmente, y bueno, y es una manera de que todas estas historias puedan tener, por lo menos algunas, un final feliz, ¿no? Si vos me decís con quién diputado estás tratando para poder llamarlo en algún momento. Mira, nosotros estamos en este momento tratando con Margarita Staublitzer. Ah, bueno, sí, yo tengo línea con Margarita, ¿sí? Ella presentó y bueno, todavía no se presentó en comisión porque están viendo en qué comisión conviene más presentarlo. Como si, viste, ya sea en la de Derechos Humanos, la de Salud, la parte de Legislación General, pero ya hay varios diputados que han firmado y bueno,
esperamos que todos, porque esto yo siempre digo, tiene que ser como la ley de matrimonio igualitario, no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con la sociedad y con temas que nos ocurren a todos. Tal cual. Así Patricia, que te agradezco por habernos llamado y bueno, te agradezco a vos por la nota y bueno, nos agradecemos mutuamente y así podemos construir una sociedad más justa para todos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga, te mando un beso. Chao, hasta luego. Murieron sin decírmelo, pero bueno, uno lo intuye de cualquier manera desde que es chico empieza a intuirlo. En mi caso lo confirmé cuando tenía 41 años, después que fallecieron mis padres y alguien me lo confirmó. Entonces me dio la paz de saber que no toda la vida había estado pensando en algo que no era real, ¿no? Contanos qué es Raíz Natal. Bueno, somos una ONG que tratamos de ayudarnos a encontrar identidad biológica a partir de lo que cada uno de nosotros tiene. Es un espacio colectivo donde nos tratamos de ayudar entre todos. ¿Vos sos una de las personas que busca su identidad? Sí, sí. Contame cómo es tu caso. Y tengo del otro lado a Patricia. Patricia es la presidenta de Raíz Natal, Raíz Natal es una ONG que ella preside, ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Héctor Díaz te saluda. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bien, gracias a Dios. Contame un poquitito, estamos acá, estoy con el doctor Hernán Invernici, y bueno, queríamos hablar un poquito contigo primero. Bueno, como yo te decía, en Raíz Natal hay muchas personas que, bueno, algunos fueron adoptados legalmente, otros fuimos, como decimos nosotros, inscriptos como hijos propios de nuestros papás de crianza. Ese es mi caso. Yo tengo ahora 56 años y fui inscripta como hija propia de mis papás de crianza, que nunca me lo dijeron. ¿Vos ya de chica lo sentías? Sí, uno lo presiente de alguna manera. En mi caso tuve una muy buena infancia, mis padres fueron divinos, pero uno se da cuenta por la diferencia de edad que en general hay, y más en aquella época cuando yo cuando llegué mis padres tenían 48 años. Así que bueno, para aquella época